¿Qué sucede cuando te atreves a alejarte de todo lo conocido para descubrir quién podrías llegar a ser? La gente a menudo ve a los solitarios como individuos inusuales que por alguna razón no se integran bien con los demás. A menudo se les percibe como si tuvieran características o cualidades que de alguna manera no se alinean con las normas del grupo. En efecto, hay casos en los que esto es cierto. Muchas personas que pasan la mayor parte de su tiempo solas tienen dificultades para relacionarse con otros. En algunos casos, estas personas son hostiles hacia el mundo, lo cual podría originarse en malas experiencias con sus semejantes. La manada a menudo teme al llamado lobo solitario, ya que este individuo está envuelto en misterio y pocos saben qué está haciendo. En muchos casos, estar solo tiene mala reputación, ya que no se deriva mucho de nuestra felicidad y disfrute de pasar tiempo con otros. Si bien esto es cierto, otras personas también pueden ser una fuente significativa de miseria. Si las experiencias de uno con los demás han sido repetidamente dolorosas y traumatizantes, no es de esperarse que este individuo comience a preferir la soledad en lugar de la compañía. El atractivo de la soledad: imagina despertarte solo, saltas de la cama, caminas hacia la cocina y abres el refrigerador. Todo ahí es tuyo. Lo mismo es cierto para el resto de tu espacio habitacional. Por cierto, has organizado todo a tu gusto, sin hacer concesiones en tus dominios. Puedes hacer lo que desees, cuando quieras, y no tienes que tener en cuenta a nadie. Eres el gobernante absoluto de tu espacio habitacional y valoras esta libertad única e irreemplazable. Detrás de puertas cerradas, en la soledad, muchos encuentran un refugio, un bastión de libertad y autogobierno, donde las voluntades de los demás no interfieren con las propias. Pero, ¿es aquí donde reside el verdadero valor de la soledad, o hay algo más profundo y más duradero en su esencia? Desde la perspectiva del estoicismo, la soledad no es simplemente una oportunidad para hacer lo que uno desea sin restricciones, sino un campo de entrenamiento para el alma. Los estoicos como Marco Aurelio o Epicteto veían la soledad como una arena en la cual uno puede ejercitar la virtud más importante, el autodominio. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, escribió Marco Aurelio en sus Meditaciones. En la soledad, liberados del constante bombardeo de deseos y opiniones externos, tenemos la oportunidad única de observar y gobernar nuestros pensamientos. Aquí, en el silencio de nuestro entorno, podemos practicar la disciplina de no ser gobernados por nuestras pasiones y miedos, sino de actuar con razón y propósito. La soledad, por lo tanto, no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar la autenticidad y la resiliencia. En el aislamiento voluntario, uno puede enfrentarse a sus miedos más profundos, a sus ansiedades, y aprender a superarlos con fortaleza y serenidad. Este proceso no es un escape de la realidad, sino un enfrentamiento directo con ella. Purificados de las distracciones del mundo externo, los estoicos enseñaron que debemos aceptar con serenidad aquello que no podemos cambiar y poner nuestro esfuerzo solo en lo que está bajo nuestro control. En la soledad, podemos discernir mejor entre estas dos realidades. La soledad, en este sentido, es un momento para la reflexión y la clarificación, un espacio sagrado donde el yo puede ser purificado y fortalecido. Más allá de la mera libertad de acción, la soledad ofrece la libertad de pensamiento, la capacidad de elegir no solo qué hacer, sino cómo pensar. En este espacio privado, lejos de la mirada y la influencia de los demás, podemos cultivar la cualidad estoica por excelencia, la independencia del espíritu. La soledad es dulce, es el disfrute de no tener que soportar otros individuos que por un lado pueden enriquecer nuestras vidas de varias maneras, pero por otro lado pueden ser fuentes significativas de dolor. Seamos honestos, en muchos casos no es el trabajo lo que hace tóxicos los lugares de trabajo, son las personas que están en él. No es la escuela en sí la que hace infelices a algunos niños, son los malos maestros y los abusones. Los seres humanos tenemos un talento para hacernos miserables unos a otros. Al mismo tiempo, también somos hábiles para brindarnos placer, consuelo y felicidad. Por lo tanto, la interacción humana es un intercambio. Cuanto más interactuamos, más nos enfrentamos con los aspectos negativos de nuestros semejantes.
Cuanto más nos retiramos de la humanidad, menos enfrentamos la toxicidad humana y el estrés de lidiar con personas entrometidas, desagradecidas, arrogantes, deshonestas, celosas y malhumoradas. Como describió Marco Aurelio a las personas difíciles que encontraba a diario, no es sorprendente que el sabio descrito en el libro taoísta Tanji rechazara la posición de gobernante del reino y eligiera una vida solitaria en una cabaña cerca del río, donde pescaría y encontraría paz. Estar solo es y, cuando la alegría de la soledad nos atrapa, puede volverse adictiva. La ausencia de ojos juzgadores, la paz y la tranquilidad, la libertad. Un hombre solo puede ser el mismo mientras esté solo, y si no ama la soledad, no amará la libertad. Pues solo cuando está solo es realmente libre, escribió Arthur Schopenhauer. La soledad proporciona un espacio donde uno no está atado por las normas sociales ni por las necesidades y deseos de los demás. No hay nadie alrededor diciéndonos qué pensar y hacer, y no hay nadie por quien necesitemos comprometernos. Podemos andar desnudos, expresar nuestras opiniones sin restricciones de corrección política y dedicarnos a los pasatiempos más extraños sin que a nadie le importe. Es claramente mejor estar solo disfrutando de la propia compañía y de todas las ventajas de estar fuera de la mirada de otras personas que desear lo contrario mientras se sufre su presencia. Pasar tiempo solo tiene un lugar profundo en varias tradiciones. Confucio, de hecho, instó a la gente a retirarse de la vida social y consideró la soledad como un pilar de la iluminación espiritual. Muchos filósofos también reconocieron el valor de la soledad. Uno de ellos fue Jean-Jacques Rousseau, quien admitió que le gustaba la soledad ya que le permitía retirarse de la animosidad de la humanidad mientras disfrutaba de la sonrisa de la naturaleza. Otro fue Henry David Thoreau, quien escribió un libro sobre sus experiencias viviendo solo en el bosque. Exploremos brevemente algunas reflexiones filosóficas sobre la soledad. La historia del rinoceronte, un texto sobre un rinoceronte que camina solo, explora profundamente el valor de la soledad. Utiliza la metáfora de un rinoceronte, un animal conocido por su naturaleza solitaria, para mostrar por qué la soledad es esencial. Persuade al lector a desentenderse de los muchos apegos de la vida y a vagar solo como un rinoceronte. Presenta un sólido argumento para estar solo, sugiriendo que alejarse de una vida social activa puede ayudarnos a ver las cosas más claramente y crecer como individuos. Algunas conclusiones de este texto antiguo son que evitar los apegos beneficiará la vida espiritual, ya que con la compañía vienen expectativas sociales que pueden ser una carga. Además, los placeres son agradables a primera vista, pero finalmente conducen al sufrimiento. Las personas pueden agotarnos y el placer sensual en general implica una búsqueda interminable de satisfacción. Tener muchas interacciones sociales también nos impide cosas que realmente nos benefician espiritualmente, como la meditación, la autorreflexión y la contemplación. El rinoceronte, en este caso, encarna al animal fuerte, resistente y solitario que afronta las dificultades de la vida con ecuanimidad y desapego. Afirma, habiendo dejado ir la pasión, la aversión, la ilusión, habiendo destrozado las cadenas, imperturbable al final de la vida, camina solo como un rinoceronte. El desapego y la soledad van de la mano. Cuando estamos solos, podemos distanciarnos del mundo, que a menudo es ruidoso y está marcado por una presión para conformarse. Mientras preguntamos a qué nos estamos conformando exactamente, todos damos por sentadas todas estas reglas, costumbres, tradiciones, rituales, creencias éticas y valores. Pero, ¿por qué incluso lo seguimos? Desde la distancia, como espectadores de la humanidad, podemos ver más claramente cuál ha sido la broma en comparación con cuando somos parte de la broma misma. Los sabios taoístas generalmente se desvincularon del mundo, dándole la espalda a la sociedad y su rigidez. Querían volver a una forma más pura. La soledad fue su respuesta, ya que estar solo los protegía de las influencias externas de las cuales buscaban liberación. El filósofo estadounidense Henry David Thoreau también experimentó el desapego de la sociedad mientras vivía solo en el estanque de Walden, como un experimento sobre el cual escribió en detalle en su obra Walden. Descubrió el placer de acercarse más a la naturaleza, la simplicidad y la autosuficiencia como consecuencia de pasar tiempo solo. Otras personas que por un lado pueden enriquecer nuestras vidas de varias maneras, pero por otro lado pueden ser fuentes significativas de dolor.
Seamos honestos, en muchos casos no es el trabajo lo que hace tóxicos los lugares de trabajo, son las personas que están en él. No es la escuela en sí la que hace infelices a algunos niños, son los maestros malos y los abusones. Los seres humanos tenemos un talento para hacernos miserables unos a otros. Al mismo tiempo, también somos capaces de brindarnos placer, consuelo y felicidad. Por lo tanto, la interacción humana es un intercambio. Cuanto más interactuamos, más nos enfrentamos con los aspectos negativos de nuestros semejantes. Cuanto más nos alejamos de la humanidad, menos enfrentamos la toxicidad humana y el estrés de lidiar con personas entrometidas, desagradecidas, arrogantes, deshonestas, celosas y malhumoradas. Como describió Marco Aurelio a las personas difíciles que encontraba a diario, no es sorprendente que el sabio descrito en el libro taoísta Tanji rechazara la posición de gobernante del reino y eligiera una vida solitaria en una cabaña cerca del río, donde pescaría y encontraría paz. Estar solo es y, cuando la alegría de la soledad nos atrapa, puede volverse adictivo. La ausencia de ojos juzgadores, la paz y la tranquilidad, la libertad, un hombre solo puede ser el mismo mientras esté solo, y si no ama la soledad, no amará la libertad. Pues solo cuando está solo es realmente libre, escribió Arthur Schopenhauer. La soledad proporciona un espacio donde uno no está atado por las normas sociales ni por las necesidades y deseos de los demás. No hay nadie alrededor diciéndonos qué pensar y hacer, y no hay nadie por quien necesitemos comprometernos. Podemos andar desnudos, expresar nuestras opiniones sin restricciones de corrección política y dedicarnos a los pasatiempos más extraños sin que a nadie le importe. Es claramente mejor estar solo disfrutando de la propia compañía y de todas las ventajas de estar fuera de la mirada de otras personas que desear lo contrario mientras se sufre su presencia. Pasar tiempo solo tiene un lugar profundo en varias tradiciones. Confucio, de hecho, instó a la gente a retirarse de la vida social y consideró la soledad como un pilar de la iluminación espiritual. Muchos filósofos también reconocieron el valor de la soledad. Uno de ellos fue Jean-Jacques Rousseau, quien admitió que le gustaba la soledad ya que le permitía retirarse de la animosidad de la humanidad mientras disfrutaba de la sonrisa de la naturaleza. Otro fue Henry David Thoreau, quien escribió un libro sobre sus experiencias viviendo solo en el bosque. Exploramos brevemente algunas reflexiones filosóficas sobre la soledad. La historia del rinoceronte, un texto sobre un rinoceronte que camina solo, explora profundamente el valor de la soledad. Utiliza la metáfora de un rinoceronte, un animal conocido por su naturaleza solitaria, para mostrar por qué la soledad es esencial. Persuade al lector a desentenderse de los muchos apegos de la vida y a vagar solo como un rinoceronte. Presenta un sólido argumento para estar solo, sugiriendo que alejarse de una vida social activa puede ayudarnos a ver las cosas más claramente y crecer como individuos. Algunas conclusiones de este texto antiguo son que evitar los apegos beneficiará la vida espiritual, ya que con la compañía vienen expectativas sociales que pueden ser una carga. Además, los placeres son agradables a primera vista, pero finalmente conducen al sufrimiento. Las personas pueden agotarnos y el placer sensual en general implica una búsqueda interminable de satisfacción. Tener muchas interacciones sociales también nos impide cosas que realmente nos benefician espiritualmente, como la meditación, la autorreflexión y la contemplación. El rinoceronte, en este caso, representa al animal fuerte, resistente y solitario que enfrenta las dificultades de la vida con ecuanimidad y desapego. Afirma, habiendo dejado ir la pasión, la aversión, la ilusión, habiendo destrozado las cadenas, imperturbable al final de la vida, camina solo como un rinoceronte. El desapego y la soledad van de la mano. Cuando estamos solos, podemos distanciarnos del mundo, que a menudo es ruidoso y está marcado por una presión para conformarse. Mientras preguntamos a qué nos estamos conformando exactamente, todos damos por sentado todas estas reglas, costumbres, tradiciones, rituales, creencias éticas y valores. Pero, ¿por qué incluso lo seguimos? Desde la distancia, como espectadores de la humanidad, podemos ver más claramente cuál ha sido la broma en comparación con cuando somos parte de la broma misma. Los sabios taoístas generalmente se desvincularon del mundo, dándole la espalda a la sociedad y su rigidez. Querían volver a una forma más pura.
La soledad fue su respuesta, ya que estar solo los protegía de las influencias externas de las cuales buscaban liberación. El filósofo estadounidense Henry David Thoreau también experimentó el desapego de la sociedad mientras vivía solo en el estanque de Walden, como un experimento sobre el cual escribió en detalle en su obra Walden. Descubrió el placer de acercarse más a la naturaleza, la simplicidad y la autosuficiencia como consecuencia de pasar tiempo solo.